José Arley llevando a cabo esta jornada informativa, entregándole las noticias. Vamos a ir nuevamente con nuestra directora Laura Alvarado, quien nos acompaña desde la distancia. Laura, nuevamente con nosotros. Así es, Omar, muy buenos días nuevamente, aquí atentos a toda la información, y hasta ahora vamos a saludar a un invitado muy especial aquí en Marandúa. Vamos a saludar al expresidente Álvaro Uribe, quien nos atiende a esta hora. Muy buenos días, doctor Uribe, bienvenido a Marandúa Estéreo. Laura, muy buenos días a usted, muy buenos días a Jonathan, a John Arley, a todas las personas vinculadas a Marandúa Estéreo y a todos quienes los siguen en esa tierra de encanto, ensueño, que es el Guaviare. Y los felicito, los estaba escuchando y me parece de gran importancia ese encuentro sobre lo que podríamos llamar la literatura que muestra lo local del llano. Los felicito, que me emocionó mucho. Gracias, doctor. Pues estamos hablando de los jóvenes, justamente, esos jóvenes que han tomado un liderazgo y una voz importante en los últimos meses y en el último año. Hemos visto cómo los jóvenes en Colombia pues están haciéndose más partícipe, especialmente en la política. Y usted, desde el Partido Centro Democrático, pues ha venido reuniéndose con los jóvenes. ¿Por qué es importante, en el contexto en el que estamos en este momento del país, escuchar a los jóvenes? Laura, veamos esto en un mapa mucho más amplio. América Latina y el Caribe tienen casi 600 millones de habitantes. Yo creo que el promedio de edad puede estar en 30, 31 años. Yo creo que el promedio de edad de Colombia no sube de 31 años. O sea que son unos países muy jóvenes. Y los jóvenes hoy tienen, por ejemplo, yo los comparo con mi generación. Hoy tienen mucha más información, mucha más posibilidad de estudio. Desarrollan más temprano toda su conciencia, su capacidad de raciocinio. Yo veo, por ejemplo, conversando con un nieto mío, 9 años, los debates que me propone, etcétera. Los jóvenes tienen angustia, desempleo. La pandemia les ha creado en el encerramiento una gran ansiedad. El desempleo juvenil es muy alto. Todo esto hay que resolverlo. Y yo creo que se crea ahora en Colombia un diálogo con los jóvenes, siempre tiene que haber, pero ahora se crea un eslabón institucional muy importante, que son esos consejos municipales de juventud, que obligarán a alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, juntas de acción comunal, gremios, congreso, gobierno nacional, presidencia, a mantener un diálogo permanente, ya no voluntarista, sino institucional, con los jóvenes. Y yo le he pedido al Centro Democrático que así tiene que ser, Laura. O sea que vengo haciendo una tarea en medio de mis dificultades y un viejo como yo de 69 años, de reunirme con los jóvenes, intercambiar ideas. Anoche fue una reunión de más de 2 horas muy importante con jóvenes Anoche fue con jóvenes de Córdoba, jóvenes de Sucre y jóvenes de el departamento del Chocó. Voy a cerrar el teléfono para que no nos interrumpan con llamadas telefónicas. Ya lo cerré, estimada Laura. Bueno, pues doctor, aquí también hay algo muy importante. Sí, Laura, por aquí ya me escuchan. Por aquí ya me escucha, yo lo escucho muy bien. Un momentico, a ver, hija, ¿qué pasa? Que estoy preocupado. Muy bien, ¿Qué pasó? Es la conversación que tenemos a esta hora con el expresidente Álvaro Uribe. Aquí estamos. Pues, expresidente, le decía, el tema con los jóvenes en el último año ha sido realmente un despertar, como lo hemos llamado nosotros acá en el departamento del Guaviare. Y ahora con esta oportunidad que se abre con los consejos de juventudes, pues es el tiempo y es el momento de que ellos se empoderen. ¿Cómo entiende usted la mayoría de expresiones en la que los jóvenes se han cansado de la política tradicional que ha venido pues gobernando el país en los últimos años? Bueno, cambio generacional siempre ha habido. Incluso si usted mira la bancada parlamentaria del Centro Democrático en 2014 y la de ahora, son personas muy jóvenes en su mayoría y que nunca habían estado en la política. Yo le diría a los jóvenes que lo importante no es el cambio generacional, sino el fortalecimiento de los principios.
de los conceptos, sobre todo que la nueva generación tiene muchas más oportunidades. Por ejemplo, mi generación no tenía, el gran regalo que me hizo mi madre a mí fue la Enciclopedia Británica. Hoy es una reliquia. Hoy por cualquier motor de búsqueda uno puede tener información al segundo. Yo salí del colegio y sabía escribir y leer muy bien inglés y francés. El francés se me ha olvidado, pero con una pronunciación muy fuerte. Vine a ver televisión en inglés cuando ya estaba viejo. Los jóvenes hoy pueden aprender 3, 4 idiomas, etc. Entonces tienen muchas oportunidades, pero también tienen muchas angustias. La angustia del desempleo, la angustia de la falta de presencialidad en la pandemia. Porque una persona como yo puede adecuarse a vivir en las redes. No obstante que a uno le hace falta el contacto directo con el ser humano. Pero un niño, un joven necesita mucha más presencialidad, entre otras cosas, para poder desarrollar la sociabilidad, esa competencia cívica de relacionarse con todos los seres humanos. Entonces yo diría que la pandemia, la falta de presencialidad, el encierro, el desempleo, la pobreza, ha creado mucha angustia en los jóvenes. El gobierno ha hecho una cosa buena, que es la gratuidad de la universidad pública. Estratos 1, 2 y 3, pero hay que ampliarla mucho más. Hoy hay que forzar a los rectores a que amplíen cobertura, ojalá virtual. Eso no se puede quedar en 675.000 estudiantes. El gobierno acaba de sacar una medida, yo habría querido que eso hubiera salido en agosto del año pasado, para subsidiar el empleo de 500.000 jóvenes. Es muy importante, ojalá se agote esa cifra rápidamente, se copie, pero necesitamos mucho más. Por eso nosotros en el Centro Democrático estamos impulsando un proyecto para que el contrato de aprendizaje Laura no sea solamente para el estudiante del SENA o del de universidad, sino para los graduados, porque tú sabes que hay mucho graduado de colegio, mucho graduado de tecnología, de universidad, por ahí de mototaxista o con una venta callejera. Aquí con ese contrato de aprendizaje queremos que tengan una oportunidad de formación práctica, que los induzca a trabajos de buena calidad y al emprendimiento. ¿Sabe? Ahora que los oía a ustedes con ese tema tan bonito del cuento, la literatura de la Orinoquía colombiana, reflexionaba sobre el programa de COCREE del Ministerio de Cultura, que está apoyando todos esos proyectos culturales de los jóvenes. Se los recomiendo para este encuentro que van a tener mañana y pasado mañana y que ustedes estaban anunciando. Programa COCREE del Ministerio de Agricultura para apoyar todos esos proyectos culturales. Sí, expresidente, usted plantea un panorama muy interesante con el tema de los jóvenes y en esas oportunidades, pero hay una realidad, y especialmente en departamentos como el Guaviare, donde lamentablemente la guerra todavía se sigue viviendo, y donde los jóvenes en este momento están siendo expuestos a otro tipo de oportunidades, es decir, el volver a las disidencias, el no tener una escuela que esté, digamos, equipada, que tenga una conectividad. En este momento, y ustedes, digamos, desde el Centro Democrático como lema del partido era la conectividad es igualdad. Y en ese momento esa igualdad no está llegando al departamento del Guaviare porque se han anunciado inversiones en materia de antenas, en materia de memorias USB con Wi-Fi y demás que todavía no han llegado al departamento y seguramente a otros departamentos también. Es decir, esa conectividad para los jóvenes del campo no está llegando y no está siendo real. Por lo tanto, las oportunidades pues no están llegando y tampoco están siendo iguales. ¿Qué hacer para que esos jóvenes del departamento del Guaviare y de toda la Amazonía que están lejos, que están en las zonas rurales, que ven, digamos, cómo lamentablemente vuelven a la guerra y vuelven a pensar en que volver a ser parte de grupos armados es el desarrollo y es el futuro que les está esperando? Laura, yo no hablo de guerra, yo hablo de seguridad. En un país democrático no se puede hablar de guerra ni de conflicto. Hay muchos problemas sociales, usted acaba de indicar uno, pero seguridad. Este país había mejorado en seguridad. Yo creo que el acuerdo de La Habana echó para atrás eso, porque volvió a fomentar el narcotráfico.
Es un país que había bajado a 42.000 hectáreas de droga. Y cuando se anunció en La Habana que para la FARC se aceptaba que la droga era delito político, sin cárcel, sin extradición, sin fumigación, con erradicación voluntaria, con asistencia al Congreso, pues eso pasó de 42.000 hectáreas a lo que tenemos. Este gobierno ha hecho un esfuerzo en erradicación, pero no ha alcanzado. Yo creo que hay que fomentar mucho, y eso se constituye hoy en un gran acicate, en un gran alimentador de esta violencia, por favor, que no se ha podido superar. Yo creo que La Habana, en lugar de habernos traído paz, trajo todos estos problemas, los agravó. El gobierno tiene que buscar nuevos esfuerzos. Algunos de los candidatos nuestros han dicho que sustituir droga por cannabis. El cannabis se puede utilizar por razones científicas y medicinales desde los años 60 en unos tratados internacionales. Lo que creo yo es que hay que decirle a los jóvenes, no demos el paso de legalizar el consumo recreativo, porque eso ha mostrado que hace mucho daño, va convirtiendo al ser humano en un ente, sin libertad para razonar. Entonces, ahí tenemos en la droga un problema muy grande, hay que mirar cómo la derrotamos, cómo, por ejemplo, ustedes están en una zona donde hay que cuidar los recursos naturales. Por eso el gobierno nuestro habló tanto de guardabosques, y en el Guaviare sí que sirvieron. Es una idea vieja de Uribe, que Uribe es un viejo, no, hombre, pero esa idea sirve. El recurso natural hay que cuidarlo y hay que pagar por cuidarlo. Yo creo que todos esos jóvenes podrían también vincularse a eso. Seguridad, Laura, seguridad. Este país debilitó mucho la seguridad, las Fuerzas Armadas. ¿Cómo así que este país igualó a las Fuerzas Armadas con la FARC? Como que fueran iguales el uno y el otro. En La Habana, si las Fuerzas Armadas nuestras son democráticas, quien ha cometido un delito ha fallado. ¿Cómo así que lo llevaron a la JEP? ¿Cómo así que en el paro nacional ocurrió lo que ocurrió? Como no había militarización para mantener débiles a las Fuerzas Armadas, entonces uno veía en Buga que salía la multitud y entre la multitud los vándalos se abalanzaban sobre las Fuerzas Armadas, unas luchas cuerpo a cuerpo, Laura, contusiones, heridos, asesinatos, violación de derechos humanos. Y cuando uno habla de militaridad, no, es que Uribe es paramilitar. ¿Cuál paramilitar? La militarización es necesaria para poder frenar los desmanes. En el gobierno mío se permitía la protesta. Yo soy enteramente democrático, pero no se permitía el vandalismo. Que tener una fuerza armada fuerte, Laura, no es para que salgan de pistolocos, es para disuadir la violencia. Y vamos a la conectividad. Es urgente. Las 45 o 50.000 escuelas de Colombia tendrían que estar conectadas, Laura, pero bien conectadas. Me duele mucho eso de esa corrupción de centros poblados. Ojalá toda esa gente la metan a la cárcel. Nosotros hemos venido diciendo, toda escuela tiene que estar conectada. Todo muchacho bachiller del Guaviare, en cualquiera de sus sitios, tiene que tener la posibilidad de la conectividad en su escuela y que lo gradúen de bachiller académico, técnico, que le enseñen, lo induzcan a la programación de computadoras, etcétera, etcétera. Con eso se puede defender en cualquier parte del mundo, Laura. El SENA no puede pensar que tiene que tener un edificio en todas partes, tiene que trabajar mucho la virtualidad. Le reconozco todo lo que falta en el país sobre eso y nosotros seguimos con el compromiso de exigirlo, Laura. Sí, expresidente, usted habla de la renovación generacional en la política. ¿Ha pensado usted en hacerse a un lado en medio de estas, los próximos años? ¿En qué le estorbo yo a la renovación generacional? Lo que he hecho es promover nuevos liderazgos. Cuando yo fui presidente, primero mi llegada al Congreso sacó un poco leyes cuando yo era joven que mostraron que había renovación. Con mi llegada había renovación generacional y de conceptos, todas las leyes que salieron, como la ley para universalizar universalizar en Colombia la salud, la ley de la carrera administrativa. Segundo, cuando yo ya maduro llegué a la presidencia,
Tuve 7 ministros de menos de 35 años buscando renovación generacional. ¿Cuánto ha ayudado a la renovación generacional? Mira, nuestras listas al Congreso, nuestros parlamentarios. El presidente Duque es producto de nuestros esfuerzos de renovación generacional. O sea que yo soy un viejo... Ay, yo soy un viejo, Laura. Yo soy un viejo que no le estorba a la renovación generacional, sino que la estimulo. Sin embargo, usted ha dicho en sus redes, expresidente, que no va a apoyar a ningún precandidato en este momento. ¿Por qué ha dicho que no va a apoyar a ningún candidato? No, por lo siguiente. Por supuesto, yo soy un hombre de partido, creo en el Centro Democrático, en las tesis del Centro Democrático. Seguridad con valores democráticos. Apoyo a la empresa privada y apoyo a los trabajadores. Mira, uno de mis últimos proyectos convertido en ley de la República, la reducción de la jornada de trabajo de 48 a 42 horas, sin disminuir los derechos de los trabajadores. Yo creo que eso muestra que uno, a pesar de lo viejo, mantiene la mente en constante evolución. Ahora, han afectado mucho mi reputación, Laura, injustamente, porque yo no me he robado un peso. Y ante la ciudadanía del Guaviare, que ha tenido generosidad conmigo, lo quiero repetir. En mi larga vida pública he manejado con decoro, con absoluta transparencia los recursos públicos. Por eso combato la corrupción, por eso las denuncias que propongo, etcétera. Entonces me han hecho una afectación injusta. Yo no se la quiero trasladar a ningún candidato. Espero que el Centro Democrático tenga su candidato, que participe en una coalición. Yo seguiré defendiendo estas tesis y defendiendo la democracia. Yo no quiero que nos parezcamos a una versión de la segunda Venezuela, etcétera. Entonces, mantengo mucha actividad en estas redes, pero también quiero ser prudente de no trasladarle mi afectación a candidato alguno, Laura. ¿Y cuál va a ser ese mecanismo que ustedes ya han decidido en el partido para elegir a ese candidato presidencial? Las mejores reglas son las que sean los propios candidatos, Laura. Ellos han definido unos foros, una encuesta, y que el 22 de noviembre habrá candidato único. Esperemos que eso se dé. Sí, hasta el 22 de noviembre entonces tendrán ustedes candidato. ¿Cómo está en este momento la organización del Centro Democrático en el departamento del Guaviare? La veo muy débil, Laura. Hay muchos amigos, pero una organización débil. Yo voy a reclamar a ver cómo la fortalece. Sí, en este momento, expresidente, ustedes están planteando, desde el partido de gobierno, pues nuevas leyes en el Congreso de la República. ¿Qué están en este momento ustedes, digamos, apoyando o apalancando en estas jornadas que se están haciendo en el Congreso? Por lo menos la semana pasada salió una ley que nosotros veníamos pidiendo desde agosto del año pasado. Cuando el presidente Duque llegó, los impuestos estaban muy altos. La economía estaba postrada. El presidente los bajó aquí. En agosto del año pasado dijimos, súbalos un poquito. No nos hicieron caso. Vino esa reforma tributaria tan azarosa que hizo daño, más el crecimiento de la pobreza. Nosotros nos opusimos a esa reforma tributaria. Dijimos, por Dios, la moderada. La que acaba de salir es buena, porque aquí estaban los impuestos en el 18. El presidente los bajó aquí. Subieron un poquito para ampliar las políticas sociales. Yo estoy muy de acuerdo con esa ley. Lo que pasa es que es tardía. Ojalá rápidamente podamos decir que ya se vincularon 500,000 jóvenes al empleo en virtud de esa ley. Avanzar con la gratuidad universitaria, con 4.100.000 trabajadores que no pierdan el empleo por la pandemia, apoyados por el gobierno, etcétera. Ya le conté la ley de jornada de trabajo, que es ley de la República. Y ahora estamos apoyando lo siguiente. Mira, un muchacho para ser aprendiz, tener un contrato de aprendizaje, tiene que ser estudiante del SENA o de una universidad. Nosotros estamos proponiendo, y ayer lo aprobó la Comisión Séptima del Senado en primer debate. Yo desde afuera sigo preparando proyectos, haciéndole seguimiento para la bancada del partido. La propuesta aprobada en primer debate es que un muchacho graduado de universidad, de tecnología, de colegio, pueda ser aprendiz.
para que pueda tener una formación práctica que lo induzca a un empleo formal o de emprendimiento. Siendo yo presidente en el SENA, creamos el Fondo Emprender, a un proyecto de emprendimiento de un muchacho, apórtele dinero. ¿Qué estamos proponiendo ahora? Extender eso a todas las universidades. Que toda universidad tenga programa de emprendimiento, con alumnos o con exalumnos. Y que entonces el que tenga un proyecto de emprendimiento aprobado por su universidad tenga derecho a que el Estado le dé una garantía para obtener recursos, y si hay recursos, a que el Estado le aporte recursos, estimada Laura. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes entonces de esas iniciativas desde el Centro Democrático. Expresidente, finalmente un mensaje. Estamos nosotros en este momento apoyando y sobre todo estimulando a que los jóvenes se decidan y participen en esos consejos de juventudes, porque realmente es necesario escuchar a esos jóvenes y esas ideas que traen para pues cambiar lo que está pasando en el país. Ese mensaje para los jóvenes del departamento del Guaviare. Un mensaje con inmenso respeto. Yo soy padre de familia, abuelo, comprendo las angustias de los jóvenes, sus expectativas, sus preocupaciones, la pobreza, el desempleo. Anoche, en una reunión virtual con jóvenes del Chocó, uno me decía, nuestros padres son pobres, ¿qué vamos a hacer para que nuestra generación no sea pobre? Imagínese usted, qué reto de pregunta. Todos esos temas son bien importantes. Los jóvenes de hoy tienen elementos para formar el criterio mucho mejores de que los que tuvo mi generación, Laura. O sea que los jóvenes tienen un deber de expresarse, no solamente un derecho, sino un deber de expresarse y de contribuir, porque ellos tienen hoy unas oportunidades de información mucho más importantes que las que tuvieron las generaciones anteriores. Y los viejos como yo tenemos el deber de escucharlos, de interlocutar con ellos con todo el respeto. Espero próximamente poder tener una reunión con jóvenes del Guaviare, como la vengo haciendo con todo el país virtual, y que usted nos acompañe, Laura, y sea una especie de veedora de esa reunión. Yo quiero finalmente decir que yo le tengo mucho cariño al Guaviare. Yo creo que en mi presidencia sintieron ese cariño. Sintieron ese cariño, como me empeñé en la carretera de Fuente de Oro a San José, en las familias guardabosques, en la seguridad, en todo eso, que hago llegar a la ciudadanía un saludo con mucho cariño. Mi vinculación afectiva con el Guaviare es más afectiva hoy que política. Comprendo sus riesgos, sus dificultades, lo que usted decía de la violencia, el reclutamiento de los jóvenes, me duele tanto eso. O sea que por esos temas seguimos interviniendo, estimada Laura. A ustedes estaré pendiente de esos 2 días sobre el tema del cuento y la literatura llanera. Marandúa, muchas gracias a usted, a Jonathan, a todo el equipo. Muy bien, pues expresidente Álvaro Uribe, muchas gracias por estar aquí en Marandúa. Que tenga usted un feliz día y estamos muy pendientes. A usted muchas gracias, Laura. Muy bien. 9:48 de la mañana, 9:48, ahí estaba nuestra conversación, a esta hora pues en exclusiva para Marandúa, el expresidente Álvaro Uribe hablando de esa participación de jóvenes, esa necesidad de la participación de las nuevas generaciones en política, pero también lo que pues se viene liderando desde esos encuentros desde el Partido Centro Democrático. Se mueve el tema político y es que ya comienzan a verse las iniciativas, las visitas al departamento del Guaviare desde diferentes partidos políticos. Comienza a moverse sin lugar a dudas lo que va a pasar en las próximas elecciones y sobre todo que ahora los jóvenes con esos consejos de juventudes que nosotros hemos venido pues apoyando y sobre todo apalancando esa participación, ese empoderamiento de los jóvenes es necesario que se vea y que se sienta esta renovación en la política para que las cosas en el país pues ojalá tomen otro rumbo. Son las 9:49 aquí, son las 8:49 de la mañana allá en Colombia. Pues esto es Marandúa Noticias. Era la entrevista especial que teníamos para ustedes en el día de hoy, cerrando la semana. Seguimos en estudio. Muchas gracias a nuestra directora Laura Alborada por este